¿Alguna vez has sentido que eras diferente, incluso desde que eras niña? Que mientras todos parecían tener claro el camino que querían seguir, algo dentro de ti te decía que tu vida sería diferente. Durante muchos años pensé que algo había mal en mí, pero ahora entiendo que ese no era un defecto, era una señal. Hola, hola, gente bonita. Mi nombre es Adi González. Para este su espacio, hablemos de la vida. Hoy hablaremos de qué pasa cuando tus sueños son más grandes que el lugar donde naciste. ¿Y qué tal si en realidad nunca estuviste hecha para encajar? Si alguna vez pensaste que eras una persona diferente y que el entorno donde naciste realmente no se identifica contigo o tú no encajas en ese entorno, quédate porque hoy quiero hablar de eso. Nací en un pueblo muy pequeño. Mi mamá toda su vida fue cocinera en sus tiempos de trabajo. Se dedicaba a ser cocinera. Mi abuelo era un campesino y me enseñaron el valor del trabajo, lo cual agradezco mucho. Pero desde muy pequeña supe que sería diferente. Había una voz dentro de mí que me decía que tenía que serlo e incluso me cachaba a veces pensando de manera diferente a como los demás miembros de mi familia. Mientras todos los adolescentes de mi edad soñaban con tener una carrera tradicional, ser administrativos, arquitectos, maestros, estudiar algo convencional, yo soñaba con ser algo diferente. En mis años de secundaria me encantaba pensar o quería pensar o me encantaba la arqueología. Era aficionada de la arqueología, me apasionaba y de repente le digo a mi familia quiero ser arqueóloga. Y imagínate, arqueóloga, en una familia donde todos tenían oficios y donde si alguien había estudiado era algo administrativo. Obviamente me dijeron, estás loca, ¿de qué vas a vivir? Pasó un tiempo y de repente dije, quiero estudiar, quiero estudiar letras, porque creció en mí el sueño de ser escritora. Y también me dijeron, ¿y de qué vas a vivir? Realmente ellos no lo hacían desde la malicia, lo hacían porque querían protegerme. No había nadie más en la familia que fuera artista, que quisiera estudiar letras, que se dedicara a las letras. Pero yo quería hacerlo porque era mi pasión. Comencé a escribir desde los 15 años y uno de mis sueños era estudiar literatura hispanoamericana para poder ser escritora, para poder escribir libros, publicarlos, pero mi familia no siempre estuvo de acuerdo. Y aunque intenté entrar a la carrera de literatura hispanoamericana y me sostuve un tiempo ahí, con el tiempo abandoné ese sueño. Me casé y comencé a hacer una vida pues que parecía correcta a los ojos del mundo. Quise adaptarme y entonces fue como mi sueño comenzó a morir poco a poco en el olvido por dedicarme totalmente a mi familia, a ser una buena esposa y adquirir los valores que tiene una buena esposa, porque a los ojos de los demás eso era lo correcto. Y a pesar de que sí, fui feliz en familia, fui feliz en matrimonio y quise tener una familia bonita, trabajé en ello, algo dentro de mí me decía que ese no era mi camino. Me seguía sintiendo vacía por dentro y sentía que algo me faltaba, algo que de verdad me apasionara en la vida. Entonces entendí algo muy importante. Puedes abandonar un sueño, pero hay sueños que nunca te abandonan a ti. Durante más de 11 años, que fue lo que duró mi matrimonio, traté de convencerme de que ese sueño había muerto y que realmente si había fracasado en el intento de hacerlo realidad era porque no era para mí. Pero algo dentro de mí me decía que no me rindiera, que lo intentara de nuevo, que esa vida que yo creía perfecta, en la que estaba viviendo una vida en familia, no era realmente la que yo quería. Cuando terminó la etapa de mi matrimonio, después de muchos años, me divorcié y fue ahí cuando volvió a comenzar mi vida. Obviamente no fue un proceso fácil y no fue un proceso rápido.
después de mi matrimonio, después de que me separé, comencé un trabajo interno y había una voz que seguía ahí, hablándome de aquel sueño que dejé hace mucho tiempo. Algo que me decía, vuelve a empezar, esta es una segunda oportunidad. Recuerdo que alguna vez pensé que si un día ya no estuviera casada, cuando lo estaba todavía, iba a ser una segunda oportunidad para comenzar de cero, para hacer realidad mis sueños, para tener una carrera, para hacer la vida que me hubiera gustado tener, porque me casé muy joven y me casé según las reglas del mundo, lo que el mundo esperaba de mí, una familia, pero era una familia en la que yo ya no era feliz, en la que me seguía sintiendo vacía. Con los años y pasado el tiempo, he comprendido que no había nada malo en mí, que escribir no era malo, que el ir tras un sueño no era malo y que mis sueños no eran demasiado grandes, simplemente que a veces nuestro entorno nos obliga a pensar diferente. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad de escasez, una mentalidad que a veces nos dice nuestro propio entorno, físicamente, nos obliga a pensar en poquito, en que algunos sueños son demasiado grandes. Y es que me di cuenta de que no había nada malo, simplemente estaba rota, simplemente estaba queriendo encajar en una vida que no era la mía, en una vida que a lo mejor era perfecta para alguien más, pero no para mí, una vida que no me apasionaba, que a lo mejor a los ojos del mundo era la vida correcta, porque era estar en matrimonio, porque era formar una familia, y eso cumplía los estándares de la sociedad, pero realmente dentro de mí había una Adi vacía, una Adi que no estaba conforme con la vida que estaba viviendo. Y tal vez hoy sientas que no encajas, que tus sueños son demasiado grandes y que las personas a tu alrededor no entienden tus sueños, no entienden los anhelos de tu corazón. Pero hoy quiero decirte algo. No necesitas que todos crean en ti. Lo que necesitas es no dejar de creer tú en ti. Porque las personas que cambian su vida, la mayoría de las veces, comienzan sin tener el apoyo de todos a su alrededor. Más bien dicho, comienzan teniendo la convicción de aquello que los demás todavía no pueden ver. Y quizá eso que llamaste durante muchos años el ser diferente, era la primera señal de que escribirías una historia diferente a los demás miembros de tu familia o a la gente a tu alrededor. Con el paso de los años he comprendido que aquella niña que fui no era demasiado soñadora, no soñaba demasiado en grande y nunca estuvo equivocada. Solo necesitaba el tiempo suficiente para convertirse en la mujer que siempre imaginó. Y mientras preparaba este video recordé un poema que escribí hace algún tiempo, que resume todo lo que te he querido decir hoy. Si alguna vez has sentido que dejaste de ser tú para intentar encajar, hoy te quiero regalar estas palabras. Regresa a ti. Vuelve a ser la niña que jugaba en un mundo de fantasía, aquella que sonreía y veía la vida sin malicia, a la que le brillaba la sonrisa y se carcajeaba cuando le hacían cosquillas. Sé valiente, como cuando eras adolescente, cuando saliste de casa en busca de tus sueños, cuando tenías la certeza de conseguir todo lo que anhelabas y creías que a tu lado estaría siempre la suerte. Regresa a ti, vuelve a ser valiente, llena de sueños y de energía. Vuelve a ser la guerrera que un día hizo las maletas, dispuesta a conquistar el mundo. Vuelve a ser la niña que tenía soles radiantes en el rostro y flores en la cabeza, la que creía que todo era posible, la que soñaba en grande y no la detenía el miedo. Regresa a ti, llénate de valentía,
Revélate ante tu destino, revierte la mala suerte y los malos augurios. Vuelve a ser aquella niña que disfrutaba la vida, a la que el futuro le temía al ver la grandeza de sus sueños. Ojalá nunca vuelvas a renunciar a la persona que un día soñó con tener una vida diferente, porque a veces el mayor acto de valentía no es empezar de nuevo, sino regresar a quien siempre fuiste. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.